En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Dios envió al santo arcángel Gabriel para que llevara la noticia, la mejor noticia de toda la historia, a la Santísima Virgen, a través de Gabriel Dios le estaba declarando su amor. El Ave María es una declaración de amor, por eso tiene tanta fuerza. Vamos a repetir esas palabras como las enseña la Santa Iglesia Católica, pero pensando en eso. Dios le declaró su amor a María y a través de ella, por ella y con ella, a la humanidad entera. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, fíjate ese saludo que con todo cariño y toda verdad estoy diciendo, amados. En primer lugar, por ser amados de Dios y de María Santísima. Cada uno de nosotros puede decir con toda verdad, soy un amado, soy una amada. Y las cosas cambian, es lo que vamos a ver en esta predicación. Las cosas cambian cuando empezamos a reconocernos verdaderamente amados, verdaderamente amadas de Dios. Nosotros somos los amados. Como primera sugerencia, que algunos ya saben qué es lo que voy a decir, les invito a que tomen sus apuntes. Escriba. Si usted de esta predicación saca 4 o 5 frases, ojalá más, unas 4 o 5 frases que usted diga, esto me tocó el corazón, le aseguro que de aquí a una semana, un mes o más tiempo, usted va a poder revivir los dones, los regalos que Dios quiere otorgarnos en esta tarde tan preciosa. Así que es sugerencia escribir. Si no tiene otro lugar donde escribir, tome su celular que está en silencio y entonces utilice alguna de las aplicaciones para poner ahí unas cuantas frases. El título de nuestra predicación es Amor que sana y salva. Amor que sana y salva. Eso es lo que vamos a comentar en esta predicación. Con el favor de Dios, nuestra predicación va a tener 4 partes. Título general, Amor que sana y salva. ¿Por qué me miran con esa cara? A ver, ¿cómo es el título? Amor que sana y salva. Me miran con cara de extrañeza, como diciendo, yo nunca había oído eso. Sí, y es verdad, el amor de Dios sana y salva. El amor de Dios sana y salva. Eso es lo que vamos a ver. Tiene 4 partes la predicación. La primera parte te va a sorprender, porque vamos a hablar del Antiguo Testamento. Vamos a hablar del Antiguo Testamento. La primera parte se llama Pedagogía de la Distancia. Ay, qué nombre tan complicado, Dios mío. ¿De dónde sacaron ese padre que habla tan enredado? Pedagogía de la Distancia se llama la primera parte. Y tiene que ver con el Antiguo Testamento. Tiene que ver con la manera como Dios empezó a educar a su pueblo, empezó a educarlo. Pero la primera pedagogía de Dios fue la pedagogía de la distancia. Y eso nos suena muy extraño a nosotros, pero hay que entender esa pedagogía para ver a dónde quería llevarnos Dios. Esa va a ser la primera parte. Esa va a ser la primera parte. Segunda parte. Nuestra segunda parte se llama Despertar de la conciencia moral, que tiene que ver también con el Antiguo Testamento. Despertar de la conciencia moral, porque nos vamos a dar cuenta de una cosa: el que no siente hambre no come, el que no se da cuenta que está enfermo no busca curarse,
El que no percibe su ignorancia no logra aprender. Por eso, mis hermanos, es tan importante, por eso es vital el despertar de la conciencia moral. Entonces, la primera parte es la pedagogía de la distancia. La segunda parte es el despertar de la conciencia moral. Tercera parte, un título impresionante para esa tercera parte, amados hermanos. ¿Tú has visto lo que hacen los volcanes cuando un volcán, qué decimos? Erupciona. Entonces la tercera parte se llama la erupción de la misericordia. Como un volcán, óigame eso, como un volcán que estalla. La misericordia erupciona. Y la erupción de la misericordia es lo que vamos a encontrar precisamente en el corazón de Jesús, en la vida de Jesús. La erupción de la misericordia. Esa es la tercera parte. Usted, si no está tomando apuntes, entonces yo le insisto, le repito los títulos para que queden bien grabados en su mente, porque queremos que este hermoso congreso, me decía el hermano Fermín, es el congreso número 12 que se hace en esta obra preciosa de la misericordia. ¿Cuántas vidas han cambiado, no? Es que la misericordia lo cambia a uno. Entonces, primera parte, no voy a repetir siempre lo mismo, pero es mientras vamos tomando impulso. La primera parte, pedagogía de la distancia. Segunda parte, despertar de la conciencia moral. La tercera parte es la erupción de la misericordia. La erupción de la misericordia. Y la cuarta, porque son 4 partes, y la cuarta y última parte se llama el río de la misericordia. El río de la misericordia. Porque nos vamos a dar cuenta que eso que brotó, ese amor que se hizo presente y que brotó con tantísima abundancia de Jesús, ha formado como un río de vida. Y ese río de vida ha llegado a nosotros, pero no quiere quedarse en nosotros. Quiere seguir caminando, quiere seguir recorriendo, quiere tocar otras vidas. Por eso hablamos del río de la misericordia. Esas son las 4 partes de nuestra predicación. Usted se dará cuenta que tratamos de seguir un esquema bíblico, porque básicamente las 2 primeras partes tienen una conexión muy estrecha con el Antiguo Testamento, mientras que las 2 últimas partes tienen que ver con el Nuevo Testamento. O sea que seguimos un esquema bíblico. Bueno, hemos pedido el don del Espíritu Santo, hemos hecho oración y hemos también contado y seguimos contando con la intercesión de la Santa Virgen María. Entremos en materia. Primera parte, ¿cómo se llama? Pedagogía de la distancia. ¿Cómo es la pedagogía de la distancia? Entonces nos devolvemos al Antiguo Testamento y nos devolvemos concretamente a un pasaje que está en el capítulo 3, capítulo 3 del libro del Éxodo. El capítulo 3 del libro del Éxodo nos muestra el primer encuentro que tiene un hombre llamado Moisés, gran profeta, gran líder, un hombre muy santo. Tiene un encuentro con el Dios Altísimo. Usted se acuerda que él estaba pastoreando los rebaños y llegó a una montaña, la montaña santa se llama Horeb. Llega a la montaña santa y cuando llega a la montaña santa, de repente ve un fenómeno extraño. ¿Cuál es ese fenómeno? Que había una zarza y la zarza ardía, pero no se consumía. Era algo extraño. A través de ese recurso tan sencillo y tan bello, ya Dios empezaba a enseñarle algo a Moisés. Moisés, movido por la curiosidad ante algo tan extraordinario, empezó a acercarse a la zarza y de repente escuchó una voz que le dijo: detente, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es un lugar santo. Es decir, Dios empieza a enseñarle a Moisés: esta tierra es diferente, quítate las sandalias, aquí es distinto.
Aquí es distinto. Recordemos un tiempo después, años después, ya Moisés fue donde el faraón, ya sucedieron las plagas de Egipto, ya salieron de Egipto, ya cruzaron el Mar Rojo y otra vez volvieron a esa montaña, pero ahora ya volvió Moisés, no solo, sino con todo el pueblo. Y entonces Dios le dice a Moisés, voy a manifestarme. Y le dice, dile a todo el pueblo que se purifique para el día de mañana, porque mañana me voy a manifestar ante todo el pueblo. Era una multitud inmensa, según nos cuenta la Sagrada Escritura. Y entonces pues todo el pueblo hizo sus ritos de purificación. Muchos de esos ritos eran con agua. Se prepararon para ese momento. Temprano en la mañana fueron y se fueron acercando a la montaña. Pero ¿qué ha sucedido cuando se van acercando? Hay un fragor impresionante. Luego viene una oscuridad de densos nubarrones. Empiezan a caer relámpagos. Retumban unos truenos durísimos. Luego parece como que la tierra misma se está resquebrajando, como si hubiera un gigantesco terremoto al mismo tiempo que caen los relámpagos y se escucha como retumban los rayos por todas partes. Y de repente la gente entra en pánico y le dice a Moisés, no más, no más, no más. Que nos hable Moisés, pero que no nos hable Dios. La presencia de Dios majestuosa es una presencia que impacta tanto que la gente queda como en shock. Y en ese momento, asombrados, aturdidos, tengo que usar la palabra, asustados, se apartan. De hecho, Dios había dado este mandato, que nadie se acerque a la montaña. Por eso se llama esta primera parte, pedagogía de la distancia. Que nadie se acerque a esta montaña. El que se acerque, así sea un animal, será ejecutado. Es decir, guarden su distancia. Guarden su distancia. Y muchas de las disposiciones de la ley de Moisés hablan de esa distancia, que no deben acercarse, que no deben entrar. Así, por ejemplo, cuando tiempo después, años más tarde, ya tienen su templo, resulta que la organización del templo antiguo, ese templo que se cuenta, por ejemplo, en el capítulo 8 del primer libro de los Reyes, eso me gusta la gente que va escribiendo las citas bíblicas, es gente que me cae bien. Otras personas, bueno, en todo caso, en el primer libro de los Reyes, capítulo 8, usted se encuentra la manera como ese templo precioso de Salomón es consagrado. Y usted se da cuenta que ese templo de Jerusalén funcionaba como por capas concéntricas. Es decir, había un cierto punto hasta el que podían llegar los gentiles, es decir, los no judíos. Después, las mujeres judías podían avanzar otro poco más. Después, los hombres judíos podían avanzar un poco más. Después, los levitas podían avanzar un poco más. Estos son como círculos concéntricos. De modo que el pagano, el no judío, podía llegar hasta un cierto punto. Luego las mujeres del pueblo elegido, un poco más. Luego los hombres, un poco más. Luego los sacerdotes levitas, un poco más. Luego los sacerdotes de ascendencia aarónica, los descendientes de Aarón, un poco más. Y había un lugar que se llamaba el Santo de los Santos, o Sancta Sanctorum, a veces se le llama en latín. El Santo de los Santos era un lugar a donde nadie podía entrar, nadie. Solamente podía entrar el sumo sacerdote, y solamente podía entrar una vez al año, una sola vez. Entonces fíjate cómo en el Antiguo Testamento hay toda una pedagogía que marca distancias. Aquí usted ya no puede entrar, puede llegar hasta aquí, pero no puede avanzar más. Si usted, por ejemplo, es un hombre de la tribu de Neftalí o de la tribu de Isaacar, entonces usted puede llegar hasta aquí. Para avanzar más tiene que ser de la tribu de Leví. Para avanzar más tiene que ser descendiente de Aarón. Para entrar al Santo de los Santos usted tiene que ser
el sumo sacerdote, nadie más puede entrar ahí. Entonces hay una cantidad de restricciones y hay una cantidad de distancias, una gran cantidad de distancias. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿por qué esas distancias? ¿Por qué se ponen todas esas restricciones? ¿Cuál era el sentido? Pero nosotros, al darle título a esta primera parte de nuestra predicación, hemos utilizado una palabra, la palabra pedagogía. Había una pedagogía. Antes de continuar con esta explicación, que estoy seguro que a usted le toma un poco por sorpresa, antes de continuar con esta explicación, observemos una cosa. ¿Usted en su casa hace lo mismo? Usted hace lo mismo. Cuando llega una persona a su casa, ¿usted inmediatamente lo invita a que siga a su alcoba? No. Cuando llega una persona, usted se asoma por ahí por una ventanita y le dice: ¿a la orden? ¿Cierto? Así es en Bogotá, Colombia. ¿A la orden? ¿Qué sería? Distancia, ¿sí o no? Usted no deja entrar a cualquiera a su casa. Usted mantiene una distancia. Entonces le dice: señora, mire, es que estamos haciendo una encuesta. No, yo no tengo tiempo ahorita para encuesta. Hasta luego, su merced. No, y no hay huesos, no. Usted mantiene ¿la qué? La distancia. Así es como uno hace, o sea, porque uno protege ¿qué? Uno protege su casa. Protege su casa. Pero si llega el señor que está allá, ¿y usted quién es? Es que mandaron llamar el plomero, que aquí había un problema con una llave allá en la parte del patio. Ah, sí, señor. Bueno, siga, entre por aquí, pero usted siempre lo mira así como arriba abajo. Si será plomero o no será plomero, hasta que entra. Pero usted todavía no le dice: siéntese, le provoca una empanadita. Mire, nos quedó aquí un chocolatico, el desayuno. Usted no le da confianza. Vino a hacer un trabajo, usted más bien lo vigila. Si llega una persona que es más amiga, por ejemplo, un miembro de acción comunal allá de su barrio, usted tal vez ya lo conoce, usted lo deja entrar. Pero ¿lo deja entrar a dónde? A la sala de la casa. Si llega un pariente suyo que es muy cercano, seguramente lo puede dejar entrar hasta algunas de las alcobas. Si es una persona que es más cercana y se va a quedar unos días, entonces usted le da más confianza. Pero fíjese que el ser humano siempre funciona con la pedagogía de la distancia. Eso para que no nos extrañemos tanto del Antiguo Testamento. Realmente la pedagogía del Antiguo Testamento es una pedagogía muy parecida a la manera como obramos los seres humanos. Tanto que hay espacios de su casa. Vamos a hablar de las personas casadas. Hay espacios de su casa donde no entran sino sus hijos, su esposa, su esposo. Y hay un lugar muy especial que siempre hay que preservarlo. La carta a los Hebreos dice que debe preservarse inmaculado y sin mancha. Es el lecho nupcial. Y en ese lecho nupcial no debe estar nadie más, solamente ese esposo y esa esposa. Y en la intimidad de su cercanía, de su abrazo, de su cariño, desaparece toda distancia, porque dice la Biblia: llegarán a ser una sola carne. Pero de resto hay distancia. Usted siempre tiene distancias. ¿Por qué la distancia es pedagógica? ¿Por qué es pedagógica la distancia? La distancia es pedagógica por un principio filosófico y antropológico muy profundo, pero a la vez muy cotidiano, muy de cada uno de nosotros. La distancia es pedagógica porque solamente la distancia conserva el significado. Dios mío, no nos habían dicho que este congreso era de filosofía y de antropología. Pero se lo voy a explicar y usted verá que esto tiene mucho sentido. La distancia conserva el significado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la medida en que usted da unos permisos y no da otros permisos, usted está dándole significado a aquello que usted preserva y cuida. Y la mejor manera de entenderlo es a través del camino y el proceso del enamoramiento. Resulta que se conocen un muchacho y una chica, se conocen en una fiesta. Y entonces
van a bailar la primera pieza, van a bailar la primera canción, música, pista, pieza, canción, como lo quieras llamar. Entonces el muchacho dice, ¿sabes qué? Me gustas, quiero darte un besote en la boca. Entonces ella dice, siga, adelante, tranquilo. Si esa mujer llega a hacer eso, ¿qué le está diciendo? Que su boca, que su vida, que su corazón significan nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el trabajo de una mujer? Típicamente el trabajo de una mujer en ese proceso. La mujer ve al muchacho, lo escanea de arriba abajo. Este tipo, ¿qué quiere? ¿Qué intenciones trae? Otras escanean otras cosas. ¿Tiene plata? ¿No tiene plata? O sea, lo evalúa, ¿cierto? Evalúa si me gusta, no me gusta, qué intenciones tiene, qué quiere. Y es posible que llegue a una conclusión. No es que me guste, es que me fascina. ¡Qué varón! ¿Con qué lo alimentaron? Por Dios, ¿con qué lo alimentaron? Pero a pesar de que ese hombre le guste, esta muchacha sabe que para que la relación prospere tiene que tener primero una cierta... ¿Ve? Así que si nos estamos entendiendo la distancia. Entonces ella, eso no es que me está agarrando, no, porque usted sabe que hay unos hombres que se llaman los hombres pulpo, ¿no? El hombre pulpo le salen brazos por una parte, por otra. Entonces la mujer sabe, un momentico, tal vez este es un hombre pulpo, entonces ella va despacito. Yo no estoy para que me estén abrazando ni manoseando, va despacito, caballero. Usted no sabe con quién se está metiendo y lo va parando. Pero un momento, hágase esta pregunta. ¿Por qué ella pone una distancia sabiendo que es un hombre que se ve bueno, con buenas intenciones? Y además sucede que el muchacho no le gustó, le fascinó. ¿Por qué ella pone una distancia? Porque ella quiere que el momento en el que se dé ese abrazo y ese beso tiene que tener significado. Para que ese beso tenga significado, el beso no puede ser tan facilito, no, eso tiene que trabajarlo, trabájelo, haga su tarea. Hay que pasar por los chocolates, la poesía, la serenata, las rosas, el cumpleaños. Eso, yo conozco muchachas que no, eso, beso antes de 48 horas seguidas de WhatsApp, eso no. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque parezca extraño, la distancia no es lejanía necesariamente. Escriba esa frase que le conviene. La distancia no es lejanía necesariamente. A veces la distancia lo que hace es aumentar y purificar el deseo para que haya un verdadero significado. Bueno, ese ejemplo está demasiado romántico, ese ejemplo está demasiado sensual. Entonces vamos a dar un ejemplo menos sensual. Vamos a hablar, por ejemplo, de un papá. Este papá tiene su hijo. Su hijo tiene 15 años. Este papá ha trabajado muy duro toda la vida. Tiene una buena, hermosa camioneta. No puedo decir el nombre de la camioneta porque esto se transmitirá después en redes sociales y me cobran la propaganda. Solo le puedo decir que es una camioneta, muy buen modelo, gran camioneta, precio estimado 95 millones de pesos. Muy bien, buena camioneta. El hijo le dice un día, el hijo tiene 15 años, 3 meses. Le dice el hijo, papá, una cosa, se me ocurrió, ¿me permite dar una vueltecita en la camioneta? Por supuesto que ese papá ama a ese hijo, pero sabe que las cosas tienen que tener un proceso. La distancia no es lejanía. La distancia es proceso. La distancia es camino. Y a veces poner una distancia no significa no, sino significa esto que escuchó, una frase tan profunda, pero tan profunda que oyó San Agustín. Cuando San Agustín empezó su proceso de conversión, usted sabe que él se bautizó como a los 30 años de edad.
Cuando San Agustín, el gran obispo de Hipona, doctor de la iglesia, se bautizó, él tuvo un proceso grande de conversión. Y entonces el día de su conversión, el día precioso de su conversión, él tuvo una especie de visión, una experiencia mística, y él escuchó una voz de un niñito que decía: tole, leye, toma, lee, indicando la Sagrada Escritura. La misma Sagrada Escritura que en otro tiempo San Agustín, en horas de arrogancia, había despreciado. Y él tomó la palabra de Dios y algo pudo entender de un pasaje del capítulo 3 de la carta a los Romanos, donde dice: ya tiene que acabarse la vida de embriaguez y de pecado. Y él sintió que Dios le hablaba a través de esa palabra. Pero lo que quiero destacar es que él oyó que Dios le dijo: soy alimento de grandes, crece y me comerás. Soy alimento de grandes, crece y me comerás. Entonces, cuando Dios estaba poniendo esa distancia, Dios le estaba invitando a crecer. Entonces, el papá, que oye que su hijo de 15 años, 2 meses de edad, le dice: papá, quiero manejar la camioneta, déjeme darme una vuelta, papá, pero déjeme dar una vuelta. El papá se da cuenta, por supuesto que lo que yo tengo es para mis hijos, yo vivo para mi familia, pero este no es el momento. Entonces le pregunta: hijo, pero es que usted ha sido un poquito irresponsable con varias cosas, hermano. Usted ha sido irresponsable con varias cosas y usted echa a perder un poco las cosas. Muéstrame primero que usted está realmente tomando actitudes de hombre grande y hablamos. Le dijo un no, pero es un no con una puerta. Esa es la distancia pedagógica. Mire, esto le sirve a usted para una cantidad de cosas en la vida. Fíjese, sirve para enamorarse, sirve para hacer negocios, sirve para la promoción vocacional de las comunidades religiosas. ¿Qué hace una comunidad religiosa en una promoción vocacional? Si llega una chica, por ejemplo, a una comunidad de religiosas y dice: hermana, yo siento como una simpatía por su comunidad, yo quisiera como ser religiosa. Entonces la hermana le responde: con mucho gusto, el otro mes tenemos capítulo provincial, venga y se sienta con nosotras y toma decisiones y de una vez usted decide qué es lo que vamos a hacer con la comunidad. No, es despacito, ¿cierto? Primero venga a una convivencia vocacional. Devuélvase a su casa. Usted va a hacer un postulantado. Que yo quiero cambiar. Un momentico, señorita, este no es el momento de cambiar. Despacio. ¿Qué es lo que significa? Y vamos cerrando este primer punto. ¿Qué significa la pedagogía de la distancia? La pedagogía de la distancia significa la educación del deseo y el cuidado del significado. Esa muchacha que ya siente que le fascina a ese muchacho, pero es que le gusta mucho, pero sin embargo deja pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 encuentros y todavía nada de besitos y nada de demasiada cercanía, y le gusta, pero lo mantiene a raya. ¿Por qué? Porque ella quiere que esa relación vaya en serio. Ella quiere que esa relación valga. Ella quiere que el momento en el que se vayan a abrazar, se vayan a decir un te amo, se vayan a dar un beso, que ese momento sea significativo. Resumen, ¿qué es la pedagogía de la distancia? Es la educación del deseo y es el cuidado del significado. Así hace Dios también con nosotros. Y eso lo hizo Dios en el Antiguo Testamento. Por eso les decía: no tan rápido, manténganse lejos. Pero es que yo quiero llegar a la montaña. Que no, manténgase lejos. Usted tiene que mantenerse lejos. Por ahora no. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba haciendo educación del deseo y cuidado del significado. Lo mismo pasa con la formación sacerdotal. Es que esto es profundamente humano. Por eso decimos que esto tiene principios antropológicos y filosóficos muy serios, porque es exactamente lo mismo. El día que yo llegué a esta hermosa comunidad a la que yo pertenezco, yo soy dominico. El día que yo llegué al convento de Santo Domingo en Bogotá, que dice mi mamá que yo sirvo para esto. Bueno, realmente eso no fue lo que yo dije. El día que yo llegué donde los dominicos y dije, me llama la atención y yo quiero ser, no me estaban poniendo a celebrar misa ese día por la tarde, ¿cierto? Sino proceso.
camino. Fórmese, edúquese, discierna, capacítese, purifique el deseo y seguramente el día que llegue esa ordenación sacerdotal, usted va a mirarlo de otra manera. Y yo les recomiendo, aquí estamos hablando de muchos temas, pero yo sé que ustedes me están entendiendo ahora sí. Esto vale mucho para la juventud. Queridos muchachos y chicas, dejen de correr. Porque ustedes se ponen a correr, sobre todo en las relaciones afectivas, se ponen a correr y ¿sabe qué pasa? Se desvalorizan. Esa boca que ha besado a todo el mundo no vale nada. Ese cuerpo que ha estado en no sé cuántas camas no vale nada. Esa que ha sido novia de medio barrio no vale nada. Guarden su significado, preserven su valor. Esto vale para ese valor que hay en el ser humano, vale mucho más para Dios. Entonces ya entendimos lo que es la pedagogía de la distancia. Les repito por última vez y cerramos esta primera parte. Pedagogía de la distancia es educación del deseo y cuidado del significado. Pero no puedo terminar sin un pequeño detalle que también es de San Agustín. Muchas veces, cuando uno le pide a Dios, Dios le aplica la pedagogía de la distancia. Entonces usted le dice a Dios, por ejemplo, yo tengo un amigo, por cierto era paisa, amigo paisa, no sé si ustedes tienen pues amigos paisas. Y entonces este amigo paisa decía, Diosito lindo, concédeme la lotería para demostrarte que yo no cambio con plata. Ese era el amigo paisa. Concédeme la lotería, hombre, concédeme la lotería. Verás que yo no cambio, Señor. Entonces, a veces usted le está rogando a Dios y Dios no le concede inmediatamente lo suyo. Incluso usted tal vez dice lo que dice el Salmo: ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las trampas que ha tramado. Tal vez usted dice palabras como esas del Salmo y usted se pregunta, ¿pero por qué Dios no me responde? San Agustín, segunda vez que lo cito, San Agustín nos enseña y dice: a veces Dios no te da lo que tú le pides porque te está preparando para lo que Él quiere darte. Entonces la distancia, que a veces también significa espera, la distancia, ¿qué quiere decir? Es pedagogía, es educación del deseo. Y aprendan esto, última vez que lo digo, aprendan esto especialmente los jóvenes. Mire, si los jóvenes y sobre todo si las jóvenes, yo sé por qué se lo digo, si las jóvenes empiezan a tomar estas enseñanzas en serio, empezamos a mejorarle el nivel moral a nuestra sociedad. Pasemos a la segunda parte. La segunda parte, ¿cuál era? Usted la tiene ahí escrito, es lo de la conciencia, ¿no? El despertar de la conciencia moral. Entonces, ¿qué hizo Dios con su pueblo? Primero, Dios marcó una cierta distancia. Esa distancia al principio a uno le parece raro. ¿Por qué Dios dice? A ver, no entren aquí a esta montaña, manténganse lejos, quítese las sandalias, este lugar es distinto. Isaías, capítulo 6, se siente sobrecogido frente a la presencia de Dios en el templo de Jerusalén. Isaías dice, no, ya me voy a morir porque he visto al Dios santo y yo soy hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Y no murió Isaías, Dios lo preservó. Pero fíjate que esa es el primer rasgo de la presencia divina, marca una cierta distancia. Pero ya sabemos por qué. Porque bien sabe Dios que los anhelos de tu corazón son infinitos y solamente a través de la distancia, lo más profundo de tu anhelo infinito empieza a conectar con el infinito de Dios. Es una gran paradoja, pero resulta que la distancia ya es el comienzo de la cercanía. Pero estamos en el despertar de la conciencia moral. Entonces, ¿qué más hizo Dios? Resulta que la distancia física, como eso que hemos dicho de la montaña, no se acerquen a la montaña, la distancia física tiene un papel pedagógico, pero el verdadero aprendizaje no es físico.
El verdadero aprendizaje, lo que uno tiene que aprender para llegar a experimentar un día la misericordia de Dios, no es un asunto físico de pensar que la Meca o Jerusalén está a no sé cuántos kilómetros. No, Señor. La verdadera enseñanza y la más profunda enseñanza no es una distancia geográfica ni una distancia que se mida en metros o kilómetros. Hay que percibir la distancia moral. Y la distancia moral es la que ya aparece en el profeta Isaías en el capítulo 6 que he nombrado anteriormente. Fíjate cómo Isaías no estaba físicamente lejos de la presencia del Señor. De hecho, estaba en su templo santo. Isaías no estaba geográficamente lejos, pero Isaías descubrió que estaba lejos. ¿Cómo? Moralmente lejos. Soy un pecador. Él descubrió, soy un pecador. Y solamente cuando uno descubre la distancia moral, se prepara para experimentar la misericordia. Sugiero, escriba esa frase. Se la voy a repetir en un tono menos gritado. Vamos a tratar de gritar un poco menos. Vamos a hablar más pausadamente. Entonces, la frase clave aquí es: solo quien ha descubierto la distancia moral se prepara para experimentar la misericordia. ¿Quedó claro? Repito entonces. Dice de la siguiente manera: solo quien ha, ¿cómo fue que dijimos? Solo quien ha la distancia moral se prepara para experimentar la misericordia. ¿Qué es lo que llamamos la distancia moral? La distancia moral es la percepción al mismo tiempo: Él es bueno, yo no he sido bueno. La distancia moral es: Dios es santo, yo soy un pecador. La distancia moral es: el Señor me ha tenido paciencia y yo lo he defraudado muchas veces. La distancia moral es lo que aparece sobre todo en el Salmo 51. Apunte por ahí, todos conocen ese salmo. Es el gran salmo del arrepentimiento. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Toda esa meditación que es lindísima, profundísima, ¿no ve que la regaló el Espíritu Santo? Esa meditación preciosa del Salmo 51 es lo que llamamos la distancia moral. Solo el que percibe la distancia moral se prepara para experimentar la misericordia. ¿Cuántas veces he mencionado a San Agustín en esta charla? 2. Vamos para la tercera. Hoy estamos muy agustinianos a pesar de que yo soy dominico. Tercera mención de San Agustín. Fíjate esta otra frase de San Agustín, que hoy se cita mucho. Yo la he visto varias veces en redes sociales, en mi Facebook aparece cada rato. Tercera alusión a San Agustín. Mire lo que dice San Agustín: mi peor pecado era que yo no me creía pecador. ¿Qué opina de esa frase? Mi peor pecado era que yo no me creía pecador. Porque el que no se cree pecador dice: ¿convertirme de qué y para qué? ¿O convertirme en qué? ¿Cómo así? ¿Por qué conversión? Que se conviertan todos esos hipócritas, que se conviertan los pecadores, pero yo no le hago mal a nadie. Yo lo único que he hecho en esta vida es trabajar y partirme el lomo por mi familia. Yo lo único que he hecho es ser un hombre honrado. Yo a nadie secuestro, yo a nadie robo, yo a nadie mato. ¿Yo de qué? ¿De qué me tengo que convertir? Yo no me tengo que convertir de nada. ¿Esa persona podrá experimentar misericordia? Jamás, jamás. Nunca. Esa persona jamás experimentará misericordia. Repito la frase de San Agustín, tercera entrada de San Agustín en este tema. Decía San Agustín: mi peor pecado era
que yo no me creía pecador. No, yo he sido un tipo bueno. Señor, ¿y usted no ha pensado en confesarse? No, que se confiese mi señora. Y de paso la suegra. Nunca vas a experimentar la misericordia así. Por eso se necesita el despertar de la conciencia moral. Hay una pedagogía, vamos entendiéndolo. Yo quiero que este tema nos quede bien asimilado, porque es tan hermoso, es que todo lo que Dios hace es tan bello. Entonces, lo primero que vimos fue pedagogía a la distancia. Dios a veces nos va tratando así de a poquitos y nos pone como frenos, pero ¿es para qué? Para educar el deseo y para cuidar el significado que cada cosa signifique. Ese fue el primer paso. Ahora estamos en el segundo paso. Resulta que así como hay distancia física, como lo del templo de Jerusalén, que era hasta aquí puede entrar, no entre más, hasta aquí. Así como hay distancia física, hay distancia moral, pero la distancia moral es más difícil de percibir. Se necesita un regalo del cual habla una gran santa, amiga personal de este servidor de ustedes, Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia que vivió entre 1347 y 1380. Mujer admirable absolutamente. Catalina nos enseña que uno solo puede percibir la distancia moral si uno llega al verdadero conocimiento de sí mismo. Mientras uno esté justificándose, y yo no le hago mal a nadie, y sí, he tenido mis errores, como todo el mundo, pero lo normal. Mientras usted se considere lo normal, mientras usted considere yo no le hago mal a nadie, mientras usted considere que se confiese mi señora, mientras usted considere yo que me voy a confesar con esos curas que son unos desgraciados, pecadores, pederastas, traidores, inquisidores, mientras usted esté en esa actitud, usted jamás va a poder experimentar ¿la qué? La misericordia. La misericordia no se puede experimentar. La misericordia, nos enseña la gran doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, empieza en el conocimiento de uno mismo. Cuando uno empieza a conocerse, cuando uno empieza a reconocer. Ustedes recuerdan que la Santísima Virgen hace un poco más de un siglo se apareció a 3 pastorcitos que respondían a los nombres de Jacinta, Francisco y Lucía. Y uno de los grandes regalos que la Santísima Virgen, o mejor dicho, que Dios concedió con ocasión de esas apariciones, gran regalo para esos niños, benditos pastorcitos de Fátima, fue que les dio una luz de la cual hablan ellos. Dicen, en una determinada visión, sentimos como si al frente de nosotros se abriera un inmenso abismo, como un océano de cristal o de luz, y pudimos vernos un poco como Dios nos conoce. Pudieron conocerse. El momento bendito declarado por Santa Catalina de Siena, en el que uno entra en sí mismo, porque es la única manera de percibir la distancia. ¿Cómo le llamamos esa distancia? La distancia moral. La distancia moral es darse cuenta, me he quedado corto. Mientras uno se esté justificando, mientras uno esté teniendo disculpas, mientras uno diga yo soy normal, y usted es, pues lo veo bastante joven, sí, yo me considero también joven, tengo 17 años, y usted, ¿qué dice usted? Un muchacho normal, lo normal. ¿Y cómo es normal? No, pues normal, o sea, una borrachera de vez en cuando, el tema de la marihuana que inspira, descansa, tengo 3 novias al tiempo, usted viera, no es fácil, requiere mucha concentración. O sea, lo normal. Mientras usted esté declarándose normal, mientras usted esté justificándose, absolviéndose, usted jamás experimentará la misericordia de Dios. ¿Cuáles son las justificaciones? Esta parte sí que quiero que la escriba. Las 4 justificaciones principales que uno dice y que son grandes y terribles, espantosas barreras para experimentar la misericordia divina. ¿Cuáles son esas barreras principales? Las barreras principales son, primero, disculparse uno por una edad o condición.
Yo soy hombre, padre, usted sabe que uno de hombre, uno es así, o sea, uno de hombre, uno tiene su mujer, pero uno de hombre, pues uno también, usted sabe, pues, padre, usted me entiende, aquí de hombre a hombre, usted me entiende, uno es hombre. Eso es justificarse en el sexo. Otro se justifica en la edad, no, es que yo estoy en la edad en la que uno, o sea, yo por ejemplo, si hay un problema con alguien, yo le rompo la cara, sí, pues yo estoy en esa edad en la que uno, no sé, uno como que el puño, no sé, como que le da una rasquiña a uno en el puño y uno siente como unas ganas de hacerle la ortodoncia al otro de una vez. Entonces, ¿cuál es la primera barrera? La primera barrera es justificarse en la edad que uno tiene, en el sexo que uno tiene, en el lugar de origen. Como me decía por allá un señor que no me acuerdo si era de Santander o de Norte Santander. Bueno, el costeño también es otro tema, pero este era de Santander. Decía, padre, lo que pasa es que nosotros allá, por ejemplo, a veces trancamos las puertas con muertos. Yo le dije, entiendo, permiso. Es que allá en mi pueblo todo el mundo habla así. Esas son justificaciones. Que si seguimos con el lenguaje santandereano se llaman justificaciones pingas. Esas son justificaciones pingas. Eso no tiene ninguna justificación. Que es por la edad que tengo, que es que en mi pueblo se habla así, es que, mire, en mi pueblo, mire, usted ve niños de 3 años madreando a otros chinos de 3 años, es que eso es así en mi pueblo. ¿Y qué? ¿El hecho de que allá suceda eso lo justifica usted? No. Entonces, cuidado con las justificaciones porque esas bloquean la obra de la misericordia. Cuidado con eso, las justificaciones. Segundo problema que es bloqueo también. Porque no le ayuda a descubrir a uno la distancia moral. Segundo problema muy grave, la palabra que he dicho, considerarse uno promedio. Considerarse promedio. Le voy a demostrar de una manera muy sencilla cómo el promedio es una trampa. Imagínese que el novio le pregunta a la novia. Yo utilizo muchos ejemplos de pareja porque es que la Biblia nos enseña que la relación con Dios es muy parecida al amor de pareja. Y Dios es novio y esposo celosísimo, que quiere verdadera fidelidad y ardor de amor en nuestros corazones. Por eso utilizo tantas comparaciones de pareja. Además que la gente las entiende mucho, con el único problema de que cuando salen del Congreso, entonces la gente sale con una serie de dolores aquí en las costillas, ¿no? Ustedes verán cuando salga la gente, un dolor aquí. ¿Por qué? Ya adivinó, ¿no? ¿Por qué salen con dolor en las costillas, ¿Sí o yo, no? Pero sí o yo, mi hijo, sí o yo. Entonces a veces está viendo uno al caballero que está atendiendo la conferencia y el hombre pronto. Fue un momento en el que le subrayaron una frase, ¿sí? Considerarse promedio, considerarse normal. Dígame una cosa, ¿a qué novio le gusta esta conversación? Está hablando con la novia. Amor, ¿tú sí me quieres? Promedio, normal. ¿Cierto que no es bonito? Entonces, ¿por qué tratamos a Dios así? Dígame, ¿a qué esposa le gustaría que el esposo le dijera, no, normal? O sea, que es lo mismo que cualquier otra. No, lo mismo no. Tampoco que sea exactamente, es parecido, un poquito más. Entonces, ¿qué cosas eliminan el conocimiento, la percepción de la distancia moral? ¿Qué cosas la eliminan? Considerarse uno normal. No, padre, esa gente que se confiesa, ¿y de qué quiere acusarse? No, padre, los pecados normales. ¿Qué pecados son normales? ¿Quién ha dicho que el pecado es normal?
El pecado no es normal, el pecado es un tumor que arruina tu alma, el pecado no es normal. Precisamente una de las cosas fantásticas de este bendito sacerdote, Don Bosco, que hoy nos está recibiendo en este lugar, es que él le sacó de la cabeza a esos muchachos, primero a los varones, luego a las niñas, porque él empezó su trabajo con jóvenes varones. Le sacó de la cabeza a los jóvenes que era normal la vida que ellos llevaban, porque para ellos era normal golpearse, para ellos era normal ser pandilla, para ellos era normal andar con puñaleta y con cosas de esas. Eso era lo normal. ¿Y qué fue lo grandioso que hizo Don Bosco? Don Bosco sacó a esos muchachos de la idea de que eso era normal. El pecado no es normal. Entonces cuidado con eso, porque el estarnos considerando como promedio y como normales hace que ¿qué? Que bloqueemos la misericordia, porque no percibimos la distancia moral. Cuidado con eso. Entonces van dos cosas que bloquean. Primero, justificarse con el sexo, con la edad, con que en mi pueblo todos somos así, pues es que yo pasé por la violencia, cualquier justificación de esas. Segundo, lo de lo normal. Tercero, muy parecido a lo normal, y hoy está sucediendo muchísimo en la juventud. Como ustedes se dan cuenta, yo tengo una cierta obsesión por la juventud. ¿Por qué? Porque varias veces Dios, de eso no vamos a hablar ahorita, pero Dios me ha mostrado, incluso en experiencias que yo solo puedo llamar místicas, Dios me ha mostrado cómo Él se derrite de amor por los niños y los jóvenes. Es impresionante la manera como Dios ama a sus jóvenes. Y me duele mucho la ingratitud que a veces hemos tenido muchos en la juventud. Yo ya no me considero ciertamente joven. Yo creo que ya yo voy avanzando en esta edad. Tampoco me miren con lástima, por favor. Sí, lo empiezan a mirar a uno. Normal. Ay, no. Tercero, jóvenes, cuidado. Todo el mundo lo hace. Mire, la juventud es una etapa de la vida que tiene muchas cosas bellas, pero muchas cosas difíciles. Y una de las cosas difíciles en la juventud es que es la época en que la persona se está abriendo a círculos sociales más amplios. Y entonces uno quiere aceptación, obviamente, porque si uno quiere un círculo social más amplio, uno quiere aceptación. Y si usted quiere aceptación, usted no quiere contradecir a la gente. Entonces a veces usted puede ser una chica pro vida, usted está en contra del aborto, pero usted se da cuenta que 3 de sus mejores 5 amigas dicen, no, por lo menos en el caso de violación, no, ¿cómo así? ¿Cómo van a obligar a esa mujer a que termine ese embarazo? No, me parece el colmo, yo sí no estoy de acuerdo. Y entonces usted, como jovencita, como usted está en ese proceso de socialización, a usted le cuesta mucho trabajo ser diferente. Pero ¿qué nos han dicho los papas en las jornadas mundiales de la juventud? Y esto lo puedo garantizar. San Juan Pablo II, Benedicto, ahora Francisco. ¿Qué nos han dicho en las jornadas mundiales de la juventud? O mejor dicho, ¿qué les han dicho a los jóvenes? Atrévanse a ir contracorriente. Contracorriente. Entonces la tercera cosa que le hace a uno mucho daño, mucho daño, es el pensar uno, ¿no? Resulta que cuando uno está en ciertas circunstancias, no, lo que todo el mundo hace, todo el mundo roba, yo robo, ¿cierto? Todo el mundo lo hace. Eso bloquea terriblemente. Y hay una cuarta trampa en la que hay que tener mucho cuidado. Y es la trampa del mañana y el después. Esa trampa del mañana y el después, ¿cuál es? Es, pues, sí, mi vida, pues sí, un poquito desordenada, pero después. Yo después me convierto. Después. Y ese después adormece la conciencia. Y ese después dificulta terriblemente la conversión. Hay que tener cuidado entonces con esos frenos. Porque son frenos a la percepción de la distancia moral. El justificarse por el lugar o el sexo u otra cosa. ¿Cuál fue el segundo? El promedio, lo normal. El tercero, todo el mundo lo hace.
Y el cuarto, después. O sea, yo por ahora yo quiero vivir mi juventud, y ya después, cuando esté así bien viejito allá como ese señor allá, entonces ya ahí sí me convierto. ¿Y quién le garantiza a usted que usted va a llegar hasta esa edad? Todo el mundo buscando cuál es el viejito. ¿Para qué buscan cuál es el viejito? Para ver si están ya como el viejito. Bueno, pasemos al tercer punto, la erupción de la misericordia. ¿Qué es la erupción de la misericordia? Entonces, ¿qué nos enseñó Dios a través de la distancia física y de la distancia moral? ¿Qué nos enseñó? Nos enseñó que había un camino. Nos enseñó que había una distancia precisamente. Ese camino y esa distancia, eso que nos hace falta para llegar donde Dios, ¿qué es lo que crea en nosotros? Cuarta mención de San Agustín. Hoy estamos muy agustinianos. Cuarta mención de San Agustín. Dice San Agustín: la ley de Moisés se nos dio para que aprendiéramos a suplicar la gracia de Dios. Es decir, ¿qué es lo que quería Dios con el Antiguo Testamento? Que nosotros tuviéramos hambre, disposición y humildad. ¿Y cuáles son las personas que tuvieron hambre, disposición y humildad para acoger el mensaje? Se llaman los pobres de Yahvé. Entonces, Dios, a través de esas experiencias de distancia moral, como lo que describe Isaías, o como lo que describe el Salmo 51, o como lo que describe el libro de Baruch, a través de esas experiencias profundas, o como lo que aparece en el capítulo 3 del libro de Daniel, a través de esas experiencias de conciencia de la distancia moral, nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos de Dios. Y te puedo garantizar una cosa: no hay día más importante en tu vida que el día en el que tú llegas a la conclusión de que de verdad, no porque lo diga tu mamá, no porque lo diga tu papá, no porque lo diga el cura ni porque lo diga la monja, sino porque tú lo descubriste en tu corazón, porque Dios te iluminó. El día más importante de tu vida probablemente es el día en el que tú llegas a una conclusión. De verdad, pero de verdad te necesito, Señor. Ese día tu puerta está lista. Ese día tu puerta está lista. Y ese día es el día en el que se cumple Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta llamando, y si uno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios, óyeme bien, Dios lo único que necesita es que tú estés listo, porque Él ya está listo. ¿Y qué es lo que nos muestra la presencia de Jesucristo? Bendito sea su santo nombre. ¿Qué es lo que nos muestra la presencia de Jesucristo en esta tierra? Dios ya está listo. Por favor, escriba esa frase, que es uno de los motivos principales por los que he venido a este congreso. La presencia de Jesucristo significa: Dios ya está listo. Mira, piensa en eso. Que me vienen lágrimas a los ojos de decir esa frase. Dios ya está listo. Dios ya está listo. Dios te estaba esperando. Quinta mención de San Agustín: hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. ¿Qué quiere decir tarde te amé? Me estabas esperando. Tú ya estabas listo. Era yo el que no estaba listo. ¿Y por qué no estaba listo? Porque yo estaba diciendo: no, yo soy un joven normal. ¿Por qué no estaba listo? Porque yo decía: no, pues todo el mundo lo hace. ¿Por qué yo no estaba listo? Porque yo me justificaba: no, al fin y al cabo yo soy hombre y soy hormonado. Yo me justificaba, y por esa justificación yo hice esperar a Dios. Eso es lo que descubre San Agustín: yo hice esperar a Dios. Pero ¿qué significa la encarnación? ¿Qué significa la presencia de Jesús sobre la tierra? Significa: Dios ya está listo. Ahora falta que te alistes tú. Pero Dios ya está listo. ¿Está listo para qué? Está listo para perdonar, para sanar. Dios hará milagros, los que haya que hacer y cuantas veces haya que hacerlos, con tal de que tú puedas descubrir la abundancia de su amor. Dios hará todo lo que haya que hacer. ¿Quién le da un aplauso al Señor de la gloria, al Señor de la misericordia? Hermanos, y esa es la erupción de la misericordia. ¿Cómo me conmueve ese pasaje en la ciudad de Cafarnaún,
cuando una tarde, la tarde del día en que él curó a la suegra de Pedro, dice la escritura que ese día por la tarde le trajeron todos los enfermos y posesos. Allá le llegó la población entera a la puerta. Era el pueblo entero, era Cafarnaún en pleno, diciéndole: por favor, haz algo por nosotros, por favor, ayúdanos. Y Cristo derrama y derrama y derrama misericordia, y los paralíticos se levantan, y los ciegos ven, y los sordos oyen, los pecadores son perdonados, los demonios huyen. Porque Dios está listo, porque Dios está listo. ¿Eso qué significa? Significa: ya no hagas esperar más a Dios, Él está listo. Y es que además no sabes cuánto tiempo te queda. A veces cuando uno es joven, uno piensa: no, acuérdate del cuarto engaño, no, me queda tiempo todavía, me queda tiempo. Me queda tiempo. Mi abuelito vivió hasta los 94. Yo tengo 14, quiere decir que me quedan 80. No, Dios ya está listo. Y lo que muestra el Santo Evangelio, lo que muestran los santos evangelios, es cómo Dios está listo para dar todo su amor, todo su perdón. Es tan hermoso eso. ¿Cómo le dice? ¿Te acuerdas esa escena de ese leproso por allá al comienzo de San Marcos, capítulo 1, creo que es? El leproso que le dice a Jesús: si quieres puedes limpiarme. ¿Con qué humildad? ¿Con qué confianza se acerca a Jesús? Si quieres puedes limpiarme. Y de inmediato Dios está listo. ¿Qué le responde Cristo? Quiero. Queda limpio. Qué impresionante. Créelo, Dios está listo. Dios está listo para perdonarte, no perdonarte mañana, para perdonarte hoy. Dios está listo para sanarte, no sanarte mañana, ni pasado mañana, sanarte hoy. Dios está listo. Y eso es lo que nos muestra Cristo. Y esa es la erupción de la misericordia. Sabes, Jesús era un volcán en erupción. ¿Dónde lo dice la Biblia? La Biblia lo dice. No utiliza, por supuesto, la palabra volcán, pero dice que de él continuamente salía una fuerza que curaba y curaba a la gente. ¿Dónde está eso? Lucas capítulo 6. Allá lo puedes buscar. Cómo de verdad era un volcán en erupción. Mira, a Jesús le salían los milagros incluso sin pedirlos. Es que él era un volcán en erupción. Eso no es como una llave que a veces se cerraba y a veces se abría. Llave siempre abierta del amor divino es el corazón de mi Señor Jesucristo. Llave siempre abierta. Esa llave no se cierra. Por eso aquella mujer que llevaba 12 años padeciendo un flujo de sangre, que no solamente es la debilidad, es la enfermedad, es el dolor, sino que es la condenación, la distancia que marcaba en contra de ella la ley de Moisés. Porque mientras la mujer tiene su periodo, la ley de Moisés dice que debe retirarse, debe salir de todo trato social. O sea que qué vida le quedaba a esa pobre mujer. Por eso ella, de manera furtiva, pero con una absoluta confianza, se acerca a Cristo y se dice en su corazón: si logro tocar aunque sea el manto, quedaré curada. Y se acerca y toca el manto. Y sintió, dice la Escritura, que en ese momento se cerraba la fuente de sangre que había brotado y que había manado de su pobre cuerpo ya durante 12 años. ¿Cómo estaría desgastada esa mujer? Que además, según una versión de los evangelios, había perdido todo su dinero en médicos, no mejorando, sino yendo a peor. Jesús es un volcán en erupción. La mejor manera de experimentarlo la vamos a tener en unos minutos. Se llama la Divina Eucaristía. Pero además de la Divina Eucaristía, la celebración, que es lo máximo, ya sabes que tenemos la adoración eucarística. Por eso la inmensa mayoría de las custodias tienen una forma de explosión. ¿Sí has visto que le salen unos rayos de la hostia? Son una explosión, es una explosión. Realmente una custodia bien hecha lo que representa es la foto de una explosión. No lo habías pensado, no te lo habían dicho, te lo estoy diciendo. Las custodias eucarísticas representan una foto de una explosión, una erupción, una hermosísima erupción de amor. Eso es Cristo.
Dios ya está listo. Y la próxima vez que tú vayas a tu adoración eucarística, la próxima vez que tú te postres ante el Santísimo, tú te vas a acordar de este congreso y tú te vas a acordar de estas palabras de este pobre servidor. Y tú le vas a decir a Jesús: a ti te hablo, Señor, porque sé que tú ya estás listo. Tú ya estás listo. Y aquí vengo yo. Tal vez soy yo quien necesita prepararse. Tal vez soy yo quien necesita más humildad, más confianza. Pero aquí estoy, Señor. Y mira la custodia y verás que es una explosión. Es la foto de una explosión. Pero no es una explosión de destrucción, sino una explosión de construcción, una explosión de amor. Último punto. Hemos llegado al cuarto punto. Después de la perseverancia de este grupo de personas, bendito sea Dios, gente que resiste las altas temperaturas del amor de Dios y de este salón. Bueno, último punto. Era el río, ¿no? ¿Cómo fue que lo llamamos? Ahora te digo yo una cosa. Ya sabemos que Dios marcó una distancia para que creciera nuestro deseo, para que llegáramos a conocer cuánto le necesitábamos. Por eso, y solo por eso, Dios marcó una distancia. Pero Dios responde a ese deseo cuando estamos listos a través de la humildad y la confianza. Es decir, cuando desechamos nuestros ídolos y nos volvemos completamente hacia Él. Dios, bendito sea su nombre. Dios, en ese momento, Dios está listo. Y entonces esa erupción maravillosa de su amor cae sobre ti y te renueva. Lo que le vamos a pedir al Señor en la Eucaristía, yo sé que ya el Padre Luis Eduardo lo pidió por la mañana. Yo pregunté qué se había hecho y me dijeron, para alegría de mi alma, sobre todo oración, oración, oración. Mira, vamos a experimentar esa erupción de amor. De verdad, yo tengo tanta fe. Claro que uno siempre debe crecer, pero yo tengo tanta fe que yo les digo a los que estén enfermos: no me importa de qué estás enfermo. No me importa, porque como no soy yo, sino que es Cristo el que atiende, y a Él nada le queda grande, nada le queda difícil. Es que yo he visto los milagros más asombrosos. Por ejemplo, uno de los que más me llamó la atención fue una persona, como yo utilizo gafas desde los 13 o 14 años, yo utilizo gafas. Y hubo un congreso en el que una persona, este no es un milagro que fuera demasiado indispensable por darle un nombre, pero hubo una persona que se sanó. Se corrigieron sus ojos de tal manera que ya no necesitaba gafas. A mí me parece una cosa tan asombrosa, porque no es, repito, de esos milagros que uno diría: pobre persona, no podía hacer nada. Mira, las dolencias físicas que tú tengas, las dolencias espirituales, emocionales, familiares, acuérdate, porque te lo estoy diciendo y te estoy mirando a los ojos. Dios está listo. Y vamos a creer en Él. ¿Amén? Amén. Ese amor de Dios que llega para todos, para los niños, las niñas, para la tercera edad, para la cuarta edad. ¿Qué sigue después de la cuarta edad? Se conoce como periodo pretumba. ¿Ya? Dios tiene de su amor para todas las edades. Todas las edades. Tengamos confianza. ¿Qué es lo único que pide Dios? Óyeme esta frase, que si yo fuera tú, yo la escribiría también. Lo único que Dios me pide para darme más es que yo comparta. Es lo único que Dios me pide. Y eso vale para el dinero. Hay gente que no me lo cree. Cuando uno les habla de dinero, no, padre, uno tiene que tener su economía y uno tiene que guardar el centavito y guardar el centavito y guardar. Y el que guarda el centavito se queda con centavitos. Es que la gente no cree las bendiciones de Dios. Pero yo les digo, y esto no es demagogia, haga usted la prueba de ser un poco más generoso. Sea un poco más generoso y usted va a ver lo que le sucede en su vida. No es magia, no es magia. Es simplemente que cuando usted comparte más, hay más oportunidad de darle más.
De esto hemos predicado en otras ocasiones, por eso podemos ser breves, porque además ya me pasaron un papelito. Este papelito dice: Padre, extiéndase todo lo que quiera, dice aquí. No le cuento. No, de verdad hay que terminar, pero terminamos con esto del río. Mire, usted piense la diferencia que hay entre un vaso y un tubo. Siempre hago la misma comparación. Si usted quiere ser vaso, porque quiero que me denme más, el vaso se llena. Denme más, y Dios responde: ya no te cabe más. Y ya está. Si tú quieres recibir más, no seas vaso, vuélvete tubo. Empieza a compartir. Empieza a compartir tu sonrisa, tu tiempo, tus talentos, tus dones. Y lo voy a decir: tu dinero. No tengas miedo a compartir tu dinero. No tengas miedo. No tengas miedo de dar a lo que vale la pena. No tengas miedo. Y yo te invito a que hagas la prueba desde el día de hoy. Desde el día de hoy. Ustedes saben que estamos apoyando una obra preciosa. Una obra preciosa, ¿cierto? Para eso nos hemos reunido, para conocer de la misericordia y para apoyar una obra preciosa. Yo te pido, haz la prueba y tú verás cómo el momento en el que tú te vuelves tubo, empiezas a recibir más y más y más. Y llegas a experimentar cosas absolutamente increíbles. Les voy a contar una anécdota. Yo sé que todos esperan una anécdota de San Agustín, pero no va a ser de San Agustín. Es una anécdota de otro santo. Y esta vez se trata de Santo Domingo de Guzmán. Claro, hay que querer a Santo Domingo. Mira, hay unas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, por ahí las estoy viendo. Todas esas que ustedes ven ahí tímidas, esas son las dominicas. Entonces, Santo Domingo de Guzmán era una persona obsesionada con la evangelización, compartir el lenguaje, el amor, la misericordia del Evangelio. Él es conocido como uno de los grandes testigos de la misericordia en el siglo XIII, Santo Domingo de Guzmán. Bueno, ¿qué pasó con Santo Domingo? Iba de viaje por Europa. Viaje a pie, caminando extensísimas distancias. Y en uno de esos caminos se encontraron con unos peregrinos, pero resulta que los peregrinos eran de lengua alemana, lo que tendríamos que llamar en realidad protogermano, el lenguaje anterior, porque el alemán realmente se perfiló como lenguaje hacia el siglo XVI, ahí se afianzó como lenguaje, y esta historia proviene del siglo XIII, o sea que este era como un protoalemán, lo que había en esa época. Nuestro padre, lo llamamos así nosotros, nuestro padre Santo Domingo no sabía nada, ni de alemán, ni de protoalemán, ni de nada de eso. Pero él solo tenía un deseo: evangelizar, compartir. Él quería compartir el evangelio. Esta historia, claro, como yo soy dominico, pues obviamente eso me pega, ¿no? Me pega duro al corazón. Esta historia me parece tan linda porque es un corazón lleno de amor. Santo Domingo se encontró con ellos y resulta que estos solo hablaban su protogermano y Domingo hablaba castellano y entendía muy bien, perfectamente, el latín. Parece que conocía otros dialectos del sur de Francia, pero protogermano, cero. Entonces, Domingo se encuentra con ellos, tratan de entenderse un poco a señas, y sí, digamos que para las cosas elementales, con señas uno puede entenderse casi con cualquier persona, pero es que Santo Domingo no quería solamente entenderse con ellos, quería darles un poquito de evangelio. Y este hombre, que son las locuras que tienen los santos, abre su boca y empieza a predicarles, pero él no sabía alemán, empieza a predicarles y ellos empiezan a entenderle y ellos le hablan a él. Eso se llama traducción simultánea hecha por el Espíritu Santo. Ellos le entendían a él. Él hablaba en castellano antiguo y ellos le entendían en protogermano. Y ellos hablaban en protogermano y él les entendía en castellano. Y los que estaban ahí no entendían lo que estaba pasando. ¿Cómo puede una persona hablar en un idioma y que le entiendan en otro?
Milagros parecidos se cuentan de otro gran santo, del siglo XIV, llamado San Vicente Ferrer. Un gran santo que hizo muchos milagros. O sea que Dios le dio una versión muy especial del don de lenguas a Santo Domingo de Guzmán en aquella ocasión. ¿Por qué le dio ese don que es tan exótico, tan bello y tan raro? ¿Por qué se lo dio? Porque Santo Domingo a toda costa quería poder dar amor y evangelio a ellos. Cuanto más quieras dar, más vas a recibir. Cuanto menos quieras dar, más vas a perder. Así de sencillo. Cuanto más quieras dar, más vas a recibir. Y cuanto menos quieras dar, más vas a perder. Santo Domingo quería dar todo, quería dar el evangelio a esta gente. Y en su obsesión empezó a predicar, a riesgo de que se rieran de él o no le entendieran. Y el Espíritu Santo hizo el milagro. Yo digo una cosa, si el Espíritu Santo puede hacer eso entre el castellano y el protogermano, ¿no podrá hacer lo mismo con los padres y los hijos? Para que tú hables y tu hija te entienda bien. Y para que tú, chiquilla, le hables a tu papá y tu papá te pueda entender. Para que el esposo le hable a la esposa y ella le entienda. Es decir, para que venzamos a Babel y para que creamos más en Pentecostés. ¿Pero quién hace eso posible? Amar más, querer dar más. Porque el que da más, abre más el tubo y pasa con abundancia el río de la misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,